Vamos a empezar, hermanos, amén. Hermano Lucho, ¿podrías empezar con una oración, por favor? Amén. Amén. Vamos a orar ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinen su rostro. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias, Señor mío, por permitirnos, Padre Santo, estar en esta noche, Señor, aquí unidos, Padre amado, para poder escuchar de tu palabra, Señor, para poder, bendito Dios, aprender, Padre amado, bendito Dios, cómo poder ser un discípulo, Padre Santo, conforme a tus mandamientos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Padre amado, te pido por mis hermanos que aún todavía no han entrado, Señor. Sí, Bendito Señor. Dios, Padre Santo, aceléralos, Padre amado, para que ellos también puedan entrar y puedan, bendito Dios, a aprender y llenarse de tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. Bueno, vamos a Amén. empezar. La semana pasada, el lunes, hablamos sobre la doctrina del nuevo nacimiento. Habíamos dicho que ese fue algo que la humanidad entera no lo conocía. Jesucristo fue el que vino y le enseñó y le habló sobre el nuevo nacimiento a un gran maestro de la ley, ¿no? En aquellos tiempos, llamado Nicodemo. Y Jesús explicó sobre esta doctrina, esta enseñanza del nuevo nacimiento, la necesidad o la importancia de que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer necesitan entender que tenemos que nacer de nuevo. Amén. Hablamos de las tres clases de hombres o de seres humanos, hombres y mujeres que hay aquí en la tierra. Está el hombre natural, que es aquel que no entiende las cosas de Dios, no las puede entender. Está el hombre espiritual, que es el que tiene la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, lo vimos la semana pasada. Y está el hombre carnal. ¿Quiénes son estos? El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, es aquel que se deja llevar por su propia naturaleza pecaminosa, caída, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza inclinada al pecado, y es por eso que el hombre natural peca desenfrenadamente. Amén. Entonces, el hombre natural son ellos, son aquellos que no han nacido de nuevo. El hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Ese es el hombre que ha ido a las aguas, se ha bautizado en agua, porque es ahí donde inicia, dijimos la semana pasada, el nuevo nacimiento, cuando uno va a las aguas a ser bautizado. Amén. Deja de ser un hombre natural y se convierte en un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque Dios, al ver su obediencia, su fe y su arrepentimiento, lo bautiza con su Santo Espíritu. Entonces, es bautizado por el Espíritu Santo. Eso lo hablamos la semana pasada. Al ser bautizado por el Espíritu Santo, de la misma manera que Jesucristo, vino el Espíritu de Dios sobre él, de la misma manera también nosotros, cuando somos bautizados en agua, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿no? También vimos que en el bautismo de Jesucristo se oye una voz, dice el libro de San Marcos, capítulo 1, verso 11, dice que se oye una voz que dice del cielo, esa voz viene y dice, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? La voz de Dios declarando a Jesucristo como el Hijo, el Mesías, el Salvador. Amén. De la misma manera también nosotros en el bautismo no solamente recibimos el bautismo del Espíritu, sino que también recibimos la paternidad de nuestro Padre Celestial. Entonces, dejamos de ser criaturas, hombres naturales y venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser hombres espirituales. Por eso la importancia de aprender y entender de que el hombre, toda la humanidad entera es necesario que nazca de nuevo. Por eso Jesucristo le dijo eso a Nicodemo. Amén. Ahora habíamos dicho que vamos a hablar sobre el bautismo en agua y la próxima semana vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu. Amén. Ya en el bautismo del Espíritu vamos a hacer un poco más profundo cuál es el significado de lo que dice la Biblia con respecto al bautismo del Espíritu. Amén. Pero vamos a ver hoy día sobre el bautismo en agua. Repito,
En el bautismo en agua es donde empieza el nuevo nacimiento en todo ser aquí en la tierra. En el bautismo en agua. El que no se ha bautizado en agua sigue siendo un hombre natural. Y es necesario dejar de ser hombres naturales y convertirnos en hombres espirituales. Amén. Entonces, Jesucristo va al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, ¿no? La Biblia dice que llega Jesús, donde está Juan bautizando, y Juan no quería bautizar a Jesucristo, porque Juan decía, pues yo no soy digno ni siquiera de desatar las ligas o las tiras de tu calzado. Juan sabía muy bien quién era Cristo Jesús. Juan sabía muy bien que Cristo era el Dios eterno hecho carne, era el verbo hecho carne. Juan el Bautista lo sabía, pero Juan no quería bautizar a Jesús, no se sentía digno de hacerlo, pero Jesús le dijo que lo hiciera porque eso le convendría a todos y aún a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que ahora creemos en Jesucristo vamos a seguir los mismos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, usted busque en toda la Biblia, en todos los 66 libros que tenemos aquí en este libro, la palabra Biblia significa biblioteca, porque esta Biblia, este libro, tiene 66 libros, ¿ok? Entonces la palabra Biblia viene del griego biblión, que significa biblioteca. Entonces este libro, que tiene 66 libros, en ninguna parte de este libro, en ninguna parte vamos a encontrar que se bautizaban a los niños, en ninguna parte de estos libros, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. En ninguna parte de esta Biblia, de este libro, vamos a encontrar que se bautizaban a los niños. Por eso Jesús no fue bautizado de niño. Jesús fue presentado en el templo conforme a las costumbres, dice los evangelios, conforme a la costumbre judía, fue presentado ante Dios, entregado a Dios. Amén, porque a los niños se llevaban a los templos y los presentaban, no los bautizaban, los presentaban ante Dios. Esa era una costumbre, una tradición judía. En el Antiguo Testamento se hablaba no de bautismo en agua, sino de la purificación en agua. Los judíos se purificaban, amén, se purificaban con el agua. Entonces, el bautismo para perdón de pecados ocurre en los tiempos de Jesús, cuando Jesucristo ya tenía 30 años empezando su ministerio. Jesús va al río Jordán, donde está Juan el Bautista, a ser bautizado en agua. Entonces ahí empieza el bautismo en agua para perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, vamos a empezar ahora con este tema sobre el bautismo en agua. Lo primero que vamos a ver, porque vamos a ver unos puntos muy importantes, es los requisitos para ser bautizados en agua. O sea que hay que tener estos requisitos si uno se quiere bautizar en agua. ¿Ok? ¿Cuáles son esos requisitos? El primer requisito es fe. Repito, el primer requisito es fe, es creer en Jesucristo. ¿Por qué requiere Dios que tengamos fe para poder ser bautizado? El que se bautiza, el que va al río a ser bautizado sin fe, verdaderamente no ocurre nada. Ese bautismo no es aceptable ante Dios. Tiene que ir con fe, porque ese es el primer requisito que se requiere para poder ser bautizado. Fe, fe en Cristo Jesús, fe en Dios. Ahora aquí va a aprender usted algo interesante, mire. Usted dirá, ¿de dónde saca el hermano o el pastor ese requisito? ¿La Biblia hablará de ese requisito? Yo se lo voy a demostrar con la Biblia que sí. ¿Ok? Sobre este requisito. El primer requisito, repito, es fe. Es
fe para ser bautizado. Si un pecador va al agua sin fe y es bautizado, ¿sabe qué sucede? Entra un pecador seco y sale un pecador remojado, porque no pasa nada. Sigue siendo el mismo hombre natural, dejado llevar por su naturaleza pecaminosa, dejado llevar por su naturaleza inclinada al pecado. Entonces, es necesario fe. Por eso a la gente no se les puede bautizar así más en el momento. Necesita primero creer en Jesucristo para que pueda proceder al bautismo. ¿Ok? Entonces, vamos a enseñarle con la Biblia sobre este requisito. ¿Por qué tiene que ser este requisito primordial? Repito, ¿por qué tiene que ser este requisito primordial? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. En el libro de los Hebreos 11, 6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible. Oiga bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Para ir a bautizarse hay que tener fe. Hay que tener fe en Jesucristo, porque si no tienes fe, no le agrada a Dios ese bautismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es como que yo ore a Dios sin fe. Si yo le oro a Dios sin fe, no pasa nada. Dios no responde mi oración. Todo, dice la Biblia, todo lo que recibamos de Dios hay que recibirlo con fe. Entonces, es necesario tener fe. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra fe, esta palabra fe tan pequeña, con 2 letras nada más, nos imaginamos decir, bueno, yo tengo fe, yo sí creo en Dios. Pero la Biblia, cuando habla de esta palabra fe, no está diciendo de que tú con tus labios digas que crees en Dios. Esta palabra fe, en el griego, el verbo en sí en el griego, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en español, ni en latín, ni en alemán, ni en francés, en griego. Esta palabra fe, el verbo que se usa en el griego para palabra fe es obediencia. Obediencia. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Él también las hará. Fíjese, la palabra fe no es esa fe ciega que muchas veces la gente lo tiene, o esa fe de labios. La Biblia dice, mi pueblo me honra de labios, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces, la palabra fe aquí es obediencia. Es obediencia. Nunca se le olvide esto. Obediencia. Por eso el bautismo en agua es un acto de obediencia también, porque es una ordenanza de Dios. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted va a las aguas a ser bautizado, usted está demostrando o teniendo una actitud de obediente. ¿Por qué te bautizas? Porque la palabra lo dice, porque Dios lo dice, porque el Señor Jesucristo lo enseñó. Obediencia. Entonces, la fe es obediencia, pero sin fe, o sea, sin obediencia, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el primer requisito es fe. ¿Y qué cosa es fe? Es obediencia. Espero que lo guarde en su corazón esto y lo ponga por obra y va a ver de que es lo que Dios demanda a través de su palabra. Amén. Ahora, mire lo que dice aquí. Esta es una historia que relata el libro de los Hechos. Lucas, el médico del apóstol Pablo, el médico personal del apóstol Pablo,
Lucas era un médico y era el médico del apóstol Pablo. Lucas relata una historia que ocurrió en los tiempos del el evangelista Felipe. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 36 y 37, versículos más anteriores, usted si gusta lo lee en su casa, por eso me gustaría que usted apuntara para que después usted lo empiece a estudiar y con la ayuda del Espíritu Santo lo va a ir entendiendo mucho mejor, amén. Pero fíjese, este capítulo, el capítulo 8, versículos más anteriores, habla de que había un eunuco que era el chofer de una reina de Etiopía. Ahora, la palabra eunuco, ¿qué es un eunuco? Un eunuco era un hombre que lo castraban desde niño, ¿ok? Lo castraban, le cortaban su miembro reproductor, ¿ok? Lo castraban con el propósito de que cuando sea grande, ya joven, se dedicara especialmente al cuidado de las mujeres de los reyes en aquellos tiempos, ¿ok? Ellos se dedicaban al cuidado, ya sean como choferes, ya sean como les preparaban sus ropajes, sus vestidos. O sea, los eunucos se dedicaban al cuidado de las mujeres que iban a ser elegidas como esposas para los reyes en aquello tiempo. Entonces, este eunuco que habla el libro de los Hechos, este hombre era un chofer de una reina, de la reina de Etiopía. Y este hombre, este eunuco, estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Y él leía el libro de Isaías donde hablaba de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, anda a tal lugar, hay un hombre que no entiende lo que está leyendo y explícale. Felipe va y le explica al eunuco, le habla de Jesucristo. Después de haberle hablado de Jesucristo, el eunuco mira, dice en el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, está hablando de fe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Me imagino que Felipe le habló no solamente del nacimiento de Jesús, de la crucifixión de Jesús, del evangelio de Jesucristo y de su muerte y de su resurrección, sino que le habló también hasta del bautismo. En pocas palabras, Felipe discipuló a este hombre. Y al discipularlo en ese momento, el eunuco ve agua y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le da aquí el requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora pónganme mucha atención aquí. ¿Por qué la Biblia no habla de que a los niños hay que bautizarlos? ¿No? Muchos dicen que hay que bautizarlos a los niños porque si no, si se mueren, pues no se van con Dios. Eso es mentira. Jesucristo dijo, dejar que todos los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Así que todo niño que se muere de niño va directamente con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el niño necesita creer en Jesucristo, tener fe para poder ser bautizado, cumplir el primer requisito importante para poder ser bautizado, ¿no? Entonces, aquí lo estamos mirando. Primero hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el que va a las aguas a bautizarse sin fe no le está agradando a Dios ese bautismo. Entonces, Dios no lo bautiza con su Santo Espíritu. No pasa nada, no sucede nada. Tiene que ir con fe. Aquí vemos ahora algo muy importante, que el eunuco primero tuvo que oír de Jesucristo. Diga conmigo, oír de Jesucristo. Amén. Diga una vez más conmigo, oír de Jesucristo. El eunuco, para poder creer en Jesucristo, tenía que haber escuchado el evangelio de Jesucristo. Por eso los niños no pueden ser bautizados, porque ellos necesitan primero oír el evangelio para creer en el evangelio. Oír de Jesucristo para creer en Jesucristo.
Esto tenemos que entenderlo. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya vieron esto? Mira, el primer requisito, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te voy a pedir un favor. Cuando estés en tu tiempo libre, tengas tiempo, lee el versículo 32, 33, 34, 35 y estos dos versículos que estamos leyendo, 36 y 37, para que lo puedas entender mucho mejor y veas de qué se está hablando esto, quién es Felipe, quién es el eunuco, qué le habló Felipe al eunuco, qué le evangelizó, qué le predicó y por qué Felipe lo bautiza al eunuco, ¿ok? El bautismo en agua, porque de eso estamos hablando. Necesita uno tener fe, creer, para poder ser bautizado válidamente en agua. Ahora, dice aquí, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, escribe y dice en el capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Anteriormente el eunuco primero tuvo que oír el evangelio de Jesucristo para creer en Jesucristo y así poder cumplir el primer requisito para bautizarse, que es fe. Es necesario ir a las aguas con fe para que el bautismo sea válido y aceptable ante Dios. Ahora, un niño recién nacido no puede oír el evangelio de Jesucristo. No lo puede oír para que pueda ser bautizado. ¿Qué sucede con un niño cuando es bautizado? Yo fui bautizado desde niño. Yo fui bautizado desde niño y ni me acuerdo. Fui bautizado desde niño. Pero ese bautismo ante los ojos de Dios no es válido porque en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, nos habla del bautismo a los niños. Ese es un dogma de la religión. Ese es un dogma aparte, una ley aparte de las que Dios estableció, de la religión. Cuando uno es bautizado desde niño por ciertas religiones, simplemente en ese momento pertenece a la religión, pero no a Dios. El bautismo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios es cuando nosotros, después de haber oído el evangelio, amén, después de haber oído la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, y creemos en lo que hemos oído, y vamos a las aguas a bautizarnos, ahí automáticamente, porque vamos con fe, ahí volvemos a nacer de nuevo, como dijo Jesucristo, lo vimos la semana pasada, el nuevo nacimiento, y ahí caemos en gracia a Dios y Dios nos bautiza con su Santo Espíritu. Por eso es muy importante primero predicarles el evangelio para que crean y después que hayan creído puedan bautizarse porque están cumpliendo este requisito, el primer requisito. El segundo requisito para bautizarse, arrepentimiento. El segundo requisito para poder bautizarse y para que ese bautismo sea válido, por favor, que no se les olvide, ¿dónde empieza el nuevo nacimiento? En el bautismo en agua. Ahí uno vuelve a nacer de nuevo. ¿Qué dijo Jesucristo a Nicodemo? Es necesario que todo ser humano, todo hombre y mujer en la tierra nazca de nuevo. Eso lo vimos la semana pasada. Está en la Biblia. El que no nace del agua y del espíritu no entrará al reino de los cielos. Las puertas del cielo están cerradas. Por eso es muy importante entender esto. Entonces, si yo cumplo el primer requisito, creo porque he oído el evangelio, porque he oído de Jesucristo, y al oír, ahora tengo fe y creo en Jesucristo, pues yo estoy cumpliendo el primero, pues el Señor dice ahora el segundo, arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Es importante que te arrepientas de todos tus pecados. Reconocer que eres pecador, que eres pecadora, que naciste bajo el pecado adánico, ese pecado que cometió Adán y Eva, y porque somos parte de esa naturaleza caída, y ahora que creemos en Dios, creemos en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, estamos arrepentidos y confesamos nuestros pecados delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede?
Lo que sucede es que estamos cumpliendo el segundo requisito. ¿Y de dónde sacamos esto? De la Biblia. Todo lo sacamos de la Biblia. Esto no es invento de uno. Esto lo sacamos de la palabra de Dios. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios está primero sobre todas las cosas. Primero que nuestras propias opiniones o creencias o tradiciones. Primero está la Biblia. Primero sobre todas las cosas. Es la palabra de Dios. Es nuestra autoridad aquí en la tierra, la palabra de Dios. Este libro que lo han querido destruir, lo han querido quemar, lo han querido desaparecer y nunca han podido, porque la mano de Dios siempre ha estado allí. Tanto así que lo cambiaron a otros idiomas, pero fíjese, hombres de Dios que se levantaron, valientes que arriesgaron su vida, que fueron quemados, asesinados. Ellos se atrevieron a guardar esta palabra para que ahora la tengamos en nuestras manos y en todos los idiomas y dialectos que existen en la tierra, en el mundo entero. El diablo no ha podido desaparecer la palabra de Dios. No ha podido, porque Dios no se lo ha permitido. Amén. Entonces la palabra de Dios es soberana aquí en la tierra sobre nosotros, es primordial para cada uno de nosotros. La Biblia dice, hay de aquel que le agregue una tilde o le quite una jota a la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito. Entonces no podemos quitarle nada ni agregarle nada a las escrituras, a la palabra de Dios. Bueno, continuamos. ¿De dónde sacamos este segundo requisito de arrepentimiento? Lo sacamos de la Biblia. El apóstol Pedro ahora como apóstol se levanta lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38. Le predica a los judíos y los judíos le dicen, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pedro les responde, arrepentíos, o sea, arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más dice ahí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no lo va a recibir ningún ser humano hasta que haya obedecido, haya creído, se haya arrepentido y vaya a las aguas a bautizarse. Así que el bautismo del Espíritu Santo no puede ser antes del bautismo en agua. Yo he visto a veces iglesias cristianas erróneas, equivocadas, que todavía no están bautizados en agua y ya están orando por ellos para que Dios los bautice con su Santo Espíritu. Y no es así. Primero está el bautismo en agua y después viene el bautismo del Espíritu Santo, que es un don, es el regalo de Dios a los que creen en Él y a los que están arrepentidos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Entonces, para poder nosotros tener la puerta abierta del cielo, necesitamos nacer de nuevo. ¿Y dónde empieza el nacimiento? En el bautismo en agua. Y por haber creído en el Señor y habernos arrepentido, entonces Dios nos bautiza con su Santo Espíritu. Como dice la Biblia en el libro de San Marcos, que cuando Jesús fue bautizado y cuando subía del agua, vino el Espíritu de Dios sobre Jesús y Jesús recibe el Espíritu Santo. Ya no está Dios hecho carne, y ahora también el Espíritu de Dios, porque Dios se manifiesta en la tierra a través de tres personalidades. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta a través de tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu. Y estos tres uno solo son. Es como usted y yo. Usted tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Usted es uno solo. No hay tres Césars, no hay tres Luis, no hay tres Jorges, no hay tres Gabrielas, no hay tres Normas, no hay tres Saúles. No, no, no. Es uno solo. Somos espíritu, tenemos un espíritu que es el soplo de Dios, el aliento de vida. Tenemos un alma y tenemos un cuerpo, pero somos un solo ser. Pedro les dijo, arrepentíos, el segundo requisito. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hemos visto los dos requisitos que la Biblia nos enseña para poder ser bautizados legalmente, aceptable ante los ojos de nuestro Dios. Los dos requisitos. Les pregunto, ¿un niño puede arrepentirse de sus pecados? Usted tiene la respuesta. ¿Un bebé recién nacido puede cumplir este requisito? No puede cumplir ni el primero.
El niño recién nacido, ¿cómo va a creer en Cristo? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. El eunuco tuvo que oír el evangelio de Jesucristo a través de Felipe para poder creer y bautizarse. No cumple, un niño no cumple ni el primero ni el segundo requisito. Son los dos requisitos esenciales, importantes que tiene que tener uno para poder bautizarse en agua. Yo siempre le he dicho a las personas que he tenido la oportunidad de discipularlos físicamente, de persona a persona, frente a frente, cara a cara. ¿Crees en Jesucristo ahora? Sí, pastor, sí creo. ¿Estás arrepentido de tus pecados? Sí. Entonces, nada impide que te bautices. Ahora, bautízate. Porque si tu palabra, tu boca dice que crees, entonces demuéstralo. Porque la fe que habla la Biblia es una fe de obediencia. Entonces, obedece a Dios, obedece su mandato y bautízate. No, pero lo estoy pensando todavía, espérese, no sé, al ratito, dame un tiempo. No, no has creído y no estás arrepentido de tus pecados. Si hay miedo, hay temores que no has creído. El eunuco, ¿qué dijo? Cuando Felipe le predicó, lo acabamos de ver, el libro de los Hechos. ¿Qué dijo el eunuco? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe, ¿qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo en Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador del mundo. Creo en él. Y lo bautizó. Se bautizó, porque sí creyó, con una acción. Su fe se demuestra con una acción. La fe no es pasiva, es activa. Es activa. La fe siempre se tiene que demostrar con una acción. Amén. Entonces, esos son los dos requisitos para poder bautizarnos y nacer de nuevo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno. A ver, vamos a dar unos segunditos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos dos requisitos? Puede abrir su micrófono si es que la tiene. Solamente con este tema, no me sacan con otro tema porque después me sacan de la enseñanza. Solamente con este tema, el bautismo en agua, los dos requisitos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Lo quiere hacer? Vamos a ver, vamos a darle unos 5 segundos, si no, continuamos. Si no, que calle para siempre. Como dice mi esposa, si no, calle para siempre. ¿Ah? Bueno. Nadie tiene pregunta. ¿Aló, tío? A ver, espérenme un ratito, parece que hay una pregunta aquí. Voy a subir el volumen a mi computadora. A ver, ¿puede hablar? Sí, tío, ¿me escuchas? No se escucha muy bajo. A ver, déjame ver si es mi computadora. A ver, ¿puede hablar, por favor? Sí, aló. Oh, sí, ahorita lo escucho. Ok. Pregunte. Ya, tío, mi pregunta es de que en la Biblia, ¿de qué edad sería considerado un niño? Mire, interesante pregunta. ¿De qué edad es necesario que alguien sea bautizado? Esto depende de cómo el pastor vea que sea un hombre, una mujer, esté listo para poder bautizarse. En mi caso mío, esto es en mi caso, yo creo que una persona, ya cuando tiene acto de conciencia, de que verdaderamente su arrepentimiento sea genuino y su fe sea genuina, puede hacerlo. En nuestro caso, nosotros preferimos que el que quiere bautizarse lo haga a partir de los 16 años para adelante. Siempre he bautizado a las personas de 16 años. Se le da al discipulado la enseñanza y ya puede, con esa fe que tiene y esa acto de esa certeza, esa es la palabra que quería tener, está convencido en que verdaderamente Jesucristo es el Mesías, el Salvador, que vino a dar su vida por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados y que necesitamos nacer de nuevo y que nuestro nacimiento es en las aguas, en el bautismo. Entonces ya cuando tiene esa certeza, ya lo puede hacer. 16 años para adelante, pienso yo, mire, aquí está un hermano, el hermano Rolando. A él lo bautizaron allá en México a la edad de 10 o 12 años.
10 o 12 años. Su mamá cristiana, su papá también, lo llevaban a la iglesia y de niño de 10, 11 años, si no me equivoco, si quiere corregirme el hermano que está ahí, me lo puede decir, pero a él lo bautizaron muy niño, 10, 12 años por ahí, si no me equivoco, me dijo. Cuando llevó el discipulado y entendió mejor las cosas, estaba más, tenía más certeza, más convicción, conversó conmigo y yo le dije, pues, si tu bautismo no fue con convicción, con certeza, de esa fe que se requiere y ese arrepentimiento, pues bautízate, vuelve a bautizarte. Ahora hazlo con el conocimiento, con la certeza, con la convicción, para que ese bautismo sea válido. Y se bautizó. Creo que tenía 21 o 22 años, se bautizó, y porque de niño lo habían hecho y él no se acordaba, él se acordaba que lo llevaban al río, todo, pero él fue algo como que él dijo, pues, nomás porque mamá, papá dijeron, lo hizo. Entonces, para estar mejor o más seguro, se bautizó nuevamente. Pero pienso yo, creo yo, y respeto a otros pastores que tal vez lo hagan con los años más temprano, pero ya ellos rendirán cuenta delante de Dios. Pero la Biblia nos enseña que la persona que tiene que bautizarse tiene que estar seguro de lo que está haciendo, convencido de lo que va a hacer el bautismo y con conocimiento. Eso es lo que se necesita. Estar seguro, estar convencido y tener el conocimiento para poder bautizarse y sea válido ese bautismo. Ahora, hay iglesias cristianas que llevan a veces hasta la iglesia misma, tienen la costumbre de bautizarlos a los que llegan a la iglesia, ¿no? Hasta los llevan hasta borrachos y los bautizan y sigue borracho el hombre, no deja el alcohol, no ha pasado nada, no ha habido un cambio, nada. ¿Por qué? Porque no debe de hacerse así. Hay iglesias, hay congregaciones donde llega alguien invitado y ya porque oran por esa persona, lo bautizan en el mismo día sin discipularlo, ¿no? Mire, búsqueme a alguien el libro de Mateo capítulo 28. ¿Alguien me puede buscar Mateo capítulo 28? Y vamos a leer el versículo 18. Mateo 28. Y vamos a leer el 18 y el 19. Aquí está la respuesta a tu pregunta, sobrino. Mateo 18, 19. Mateo 28, perdón. Mateo 28, versículo 18 y 19. ¿Lo encontraron? A ver tú, Gianfranco, que preguntaste. Léeme. Y si lo quieres leer en inglés, léelo en inglés, que yo soy bilingüe. 28, versículo 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿Qué más? bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Primero está el discipulado. Amén. A un niño no lo vas a llevar al discipulado. Primero está el discipulado, después del discipulado, que tenga ya el conocimiento, la certeza, la convicción y cumpla estos dos requisitos, fe y arrepentimiento. Entonces puede bautizarse. Entonces, por mi experiencia, yo creo que uno puede bautizar a partir de los 16 años, ya uno tiene más inquietud, ya el niño ya quiere aprender más de Dios, se les disipula, se les enseña y ya después de disipularlo, lo lleva a las aguas para bautizarlo. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos y después de hacer los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está, en la Biblia, Mateo 28, versículo 19. Amén. Entonces, nosotros en la iglesia aquí, en donde yo pastoreo, siempre, o yo como pastor, siempre he bautizado a partir de los 16 años. Mi hija acaba de cumplir 16. Este año ella tiene que bautizarse. Mi hijo, cuando cumplió 16 años, fue a las aguas y se bautizaron. Amén, se bautizaron. Ellos no han sido bautizados desde niños. Necesitaban primero conocer, tener la certeza, la convicción,
Amén. Y cumplir los dos requisitos para poder bautizarse. Muy buena pregunta. Amén. Así que Gianfranco, creo que ¿cuántos años tienes, Gianfranco? 13, 12, 14 años. Ya 2 añitos, no te preocupes. Si viene Jesús, tú te vas con él. Directo. Amén. Todos los niños, dejar que los niños vengan a mí, que de tales es el reino de los cielos. Prepárate, sigue aprendiendo, sigue oyendo la palabra de Dios y cuando vaya a las aguas, lo vas a hacer con convicción. Amén. Bueno. Otra pregunta, para continuar, ¿alguien tiene otra pregunta? Amén, hermano. Amén. ¿Cuál es su pregunta, hermano? No, yo quería recalcar que eso es muy cierto, ¿no? Yo tuve una experiencia con Luis Manuel. Ajá. Él fue bautizado a los 11 años. Muy niño. Ajá. Ahí no se ha visto ningún cambio ni nada, porque aún todavía era un niño. Claro. Y ahorita él tiene 15. Entonces yo también estoy viendo eso de bautizarlo ya a los 16, Claro. para que tenga ya un poco más de madurez en las cosas del Señor, ¿no? Sí, te doy la razón, eso es cierto. Amén. Es lo que yo quería recalcar, hermano. Amén. Y todos los que somos padres y tenemos hijos, no nos apresuremos, no empujemos a nuestros hijos a que lo hagan porque nosotros, porque si no volvemos a lo que hace la religión. ¿La religión qué hace? Lo que hace la religión es que introduce en la mente y en el corazón de nuestros hijos nuestras tradiciones y creencias. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces eso no, todo arrepentimiento, entrega a Jesús, ir a las aguas a bautizarse, aún a servir al Señor. No porque yo sea pastor, yo voy a decir mi hijo tiene que ser pastor. No, no es eso. Nosotros tenemos que dejar que ellos lo hagan con la certeza, la convicción, que lo hagan de su corazón y que Dios esté detrás de todo esto, que Dios lo haga, ¿no? Entonces nosotros no podemos obligar a nuestros hijos y empujarlos a que lo hagan, porque si no ellos lo están haciendo de una manera tradicional, pero no de corazón, no con el conocimiento, sino por tradiciones. Y eso no es válido ante los ojos de Dios. Los que tenemos hijos y todavía sus hijos están niños, están jovencitos, todavía tienen 13, 14 años, como nuestro sobrino, nosotros los padres no nos preocupemos. Si ellos no se bautizan todavía, porque lo tienen que hacer con el conocimiento, con la certeza, con la convicción, si viene el Señor y llega el arrebatamiento, ellos se van con Dios. Ellos se van directamente con Dios, porque hay una promesa del Señor Jesucristo. Dejen que todos los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Así que con calma, esperen que sus hijos, ya usted ve, mi hijo ya estaba maduro, tiene 16 años, ya es tiempo de que lo quieres hacer. Él mismo va a desear ir al discipulado, estudiar, prepararse y ya se va a sentir seguro de lo que está haciendo y lo va a hacer con certeza, con convicción. Amén. Bueno, creo que eso es todo. Vamos con lo que sigue. Amén. Si es que no hay otra pregunta. Si la hay, puede hacerlo. Amén. Mientras que nos estamos ahorita aquí preparando. Hoy hemos sido 12, la semana pasada hemos sido 10. Ya poquito a poquito vamos subiendo 2. Hoy subimos 2 más. Estemos orando por los demás. Amén. Que todo lo que esté impidiendo que ellos no reciban esta enseñanza, que es muy importante. Este es el alimento esencial para crecer, para avanzar. Hechos 8:16. Mire lo que dice aquí con respecto a lo que es fe, el requisito de creer para ser bautizado. En Hechos 8:12, mira, aquí tengo otra porción bíblica que respalda lo que estamos enseñando. Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron, aquí está, cuando creyeron a Felipe, el evangelista Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No niños, hombres y mujeres. ¿Cuándo se bautizaban? Cuando creyeron. ¿Y cuándo creyeron? Cuando Felipe les predicaba. Felipe que anunciaba el evangelio del reino. La fe viene por el oír. Y por el oír por la palabra de Dios. Así que nadie va a nacer con esta fe que requiere para ser bautizado. Necesita primero
oír el evangelio de Jesucristo para tener la fe que se requiere para ir a las aguas a bautizarse. Bien claro está aquí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bueno. Ahora vamos a hablar del significado del bautismo, porque el bautismo es un símbolo, tiene un significado el bautismo, amén. Y vamos a ver cuál es ese significado, el bautismo. En Romanos 6:9 nos dice lo siguiente, Romanos 6:4, perdón, Romanos 6:4. Dice ahí, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo en este versículo? Mire, no, a nosotros no nos pueden sepultar igual que a Cristo. ¿Por qué? Porque si no, no salimos de ahí de ser enterrados, nos moriríamos, ¿no? Nos moriríamos. Pero de una manera simbólica, Dios nos sepulta, ¿dónde? En el bautismo. Por eso dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el significado del bautismo o el simbolismo del bautismo es muerte y resurrección. Repito, el símbolo o el simbolismo del bautismo es muerte y resurrección. Lo voy a explicar. Cuando usted va a las aguas a ser bautizado, simbólicamente usted está muriendo. Cuando usted esté siendo sumergido en el agua, metido todo su cuerpo, porque el bautismo tiene, para que sea válido bíblicamente, tiene que entrar todo su cuerpo en el agua, porque en el agua es la única forma que usted puede salir vivo o viva. En la tierra no. Entonces, simbólicamente usted está siendo enterrado, está muriendo para este mundo ya. Usted está muriendo juntamente con Jesucristo, así como Cristo murió en la cruz del Calvario, simbólicamente en el bautismo, usted está muriendo ahora también. Está muriendo. Y cuando sale, usted vuelve a nacer o resucita, simbólicamente hablando. Repito, simbólicamente hablando. Está resucitando para Cristo Jesús, para que ande ahora en una vida nueva. En pocas palabras, usted muere en el bautismo al entrar y usted resucita al salir. En pocas palabras, usted muere al entrar y usted vuelve a nacer de nuevo al salir del agua. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso la palabra bautismo en el griego significa sumergido. Sumergido. Adentro, todo tu cuerpo en el agua. Todo tu cuerpo adentro del agua. Sumergido. Para que cuando salgas, simbólicamente estás demostrando que estás ahora resucitando para una vida nueva, para nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ese es el nuevo nacimiento. Vuelves a nacer de nuevo. Ahora, la semana pasada hablamos de las 3 clases de hombres que hay. Según la Biblia, los que estuvieron aprendieron que la Biblia habla que hay 3 clases de hombres. Cuando dice la Biblia hombres, se está refiriendo a hombres y mujeres. Hay 3 clases. Está el hombre natural, está el hombre espiritual y está el hombre carnal. Cuando el hombre natural va a las aguas arrepentido y con fe y es sumergido en el agua, ese hombre natural cuando sale del agua deja de ser un hombre natural, se convierte en un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios lo bautiza con su Santo Espíritu. Y se convierte en un hombre espiritual. Y el hombre espiritual dice en Primera de Corintios, que lo hemos leído aquí, ¿no?
tiene la mente de Cristo. Ahora piensa como Cristo. Ya en su mente no hay maldades, pecados, inmundicia, hacer daño a la gente, burlarse de la gente, aprovecharse de la gente. No, 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 no. Ahora tiene la mente de Cristo, el que es hombre espiritual. Y usted me dirá, pastor, pero hay pastores que han hecho maldades, han violado niños, han robado a la gente. Claro que sí. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Qué pasó con ellos? Pues ellos se volvieron después en hombres ¿qué? Carnales. El que nace de nuevo se vuelve en un hombre espiritual. Ya no puede volver a ser un hombre natural, sino ahora si no se cuida, se convierte en un hombre carnal. Se deja llevar por su propia carne, por los propios deseos de su carne. Por eso la Biblia nos habla de los 3 hombres. Hay almas aquí nuevas que no estuvieron la semana pasada. No me gusta dejarlos así en el aire. Así que vamos a buscarlo en la Biblia para que ustedes lo lean y vean de que lo que estoy diciéndoles está en la Biblia. Hay 3 clases de hombres. Vamos a buscarlo en la Biblia. Amén. Vayamos, creo que está en 2 de Corintios, capítulo 2, si no me equivoco. A ver, vamos a verlo. Y si alguien lo encontró, abra su micrófono y quiero que usted lo lea, no yo, usted lo lea con la Biblia que usted tiene. 2 de Corintios, a ver, capítulo 14. ¿Perdón? Versículo 14, capítulo 2, versículo 14 fue el que dio la semana pasada. 2 de Corintios 2, 14. No, es No. Primera de Corintios, ¿no, hermano? Primera 2, 14. Sí, gracias, hermano. Primera de Corintios 2, 14. De nuevo, búsquenlo. Primera de Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2, 14. Sí, a ver, ¿quién quiere leer el versículo 14? Primera de Corintios 2, 14. El verso 14, a ver, hermano Jesús, que lo encontró. Hermano Jesús, paz. Lea el versículo 14 usted. Solo Okay. el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando de la primera clase de hombre que hay aquí en la tierra, el hombre natural. El hombre natural, según Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, el Evangelio de Jesucristo está diciendo aquí, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Yo antes creía que los cristianos evangélicos eran locos. Yo antes, cuando no era cristiano evangélico, eran locos. Yo decía, estos locos, ¿cómo cantan? ¿Cómo gritan? Estos están locos. Para mí eso era locura. ¿Por qué? Porque yo era un hombre natural. Necesitaba oír del evangelio para poder creer en Dios verdaderamente, para poder creer en el evangelio de Jesucristo y arrepentirme de mis pecados, nacer de nuevo en el bautismo y poder entender ahora lo que entiendo. Antes era un hombre natural. Entonces, el hombre natural, repito, versículo 14, Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando dice porque hay que discernir espiritualmente, quiere decir que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos esto. Mientras que el Espíritu Santo no le enseñe, no lo va a entender. Por eso necesita nacer de nuevo. Por eso necesita dejar de ser hombre natural y convertirse en hombre espiritual. Amén. A ver, ¿quién lee el verso 15? Otro que me lea el versículo 15. Otro que abra el micrófono y lea el versículo 15. Primera de Corintios 2, 15. Amén. A ver, léalo, hermanos. Dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Amén. El hombre espiritual, ahora habla de otro hombre. En cambio, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
¿Qué quiere decir eso? Juzgar todas las cosas, que ahora tiene discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Antes, cuando éramos hombres naturales, lo que ahora somos espirituales, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Antes, las cosas que hacíamos, el pecado que practicábamos, se nos era bien, se nos era normal, se nos era parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque éramos naturales, nos dejábamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Pero cuando venimos a ser hombres espirituales, ahora ya juzgamos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora podemos conocer que esto no está bien y esto no lo debo de practicar yo, porque esto no es agradable ante Dios. Pero para que suceda eso, necesito ir a las aguas para nacer de nuevo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el versículo 16, ¿quién quiere leer el versículo 16? Sigue hablando del hombre espiritual. El versículo 16. En el verso 15 dice, juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. Nadie lo puede señalar. Al verdadero hombre espiritual, nadie lo puede señalar. Quiere decir que el hombre espiritual es de buen testimonio. Nadie puede decir, ese hombre dice ser cristiano y me robó, me engañó, me estafó. Ese hombre dice ser cristiano y mira, engañó a la esposa, traicionó a la familia. No. Por eso el hombre espiritual no es juzgado por nadie. Versículo 15. ¿Quién quiere leer el versículo 16? Perdón. Yo, tío. Ver, léalo, amén, léalo. Porque ¿quién conoció la mente del ser del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se imagina? El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. El hombre espiritual conoce a Cristo. Dice en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? La respuesta es el hombre espiritual. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Mas nosotros, los espirituales, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Los espirituales. El natural no tiene la mente de Cristo. El espiritual sí. Ahora, el tercer hombre está en el capítulo 3. ¿Quién quiere leer el capítulo 3, versículo 1? A ver, otro valiente más. Amén. Los niños nos están dando el ejemplo. Mira, el capítulo 3, versículo 1. A ver, hermano. A ver, léalo, hermano. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí está el tercer hombre ahora, ante los ojos de Dios. No solamente está el natural, no solamente está el espiritual, sino ahora el hombre carnal. El hombre carnal es el que fue a las aguas, se bautizó, fue bautizado por el Espíritu Santo, pero se descuidó de tener una relación personal con Dios, se descuidó de llenarse del Espíritu Santo, dejó de que el Espíritu Santo ya no lo controlara, ya no conduciera su vida. ¿Y qué se vuelve? Se vuelve en una persona carnal. ¿Quiénes son estos? Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese, el que anda en las iglesias causando división, celos, contiendas, pleitos entre los hermanos, ese dejó de ser espiritual. Ese es carnal, se deja llevar por su propia carne. El espiritual jamás va a tener celo por su hermano o su hermana. El espiritual jamás va a causar división. El espiritual jamás va a dañar y destruir el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Por qué? Porque el espiritual tiene la mente ¿de quién? De Cristo Jesús. Aclarando, porque hay almas nuevas que no estuvieron la semana pasada, y pues para enseñarles de dónde sacamos estas tres clases de hombres. Repito, si usted no ha ido a las aguas, no se ha bautizado todavía, con conocimiento, cumpliendo los dos requisitos esenciales, fe y arrepentimiento, usted sigue siendo un hombre, una mujer natural. Usted todavía va a ser guiado, conducido
por su propia naturaleza caída y pecaminosa. Usted necesita ir a las aguas si cree, repito, aclaro esto, si cree en Jesucristo, que es su Señor y Salvador, si cree que Él fue enviado aquí a la tierra para salvarnos y perdonar nuestros pecados, si cree usted que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, si cree usted que Cristo fue resucitado al tercer día y ahora está sentado en el trono de poder, si cree usted que Cristo es Dios hecho carne, si usted cree, usted puede ir a bautizarse. Pero si usted cree y se arrepiente de sus pecados, vaya y bautícese para que sea un hombre, una mujer espiritual. Bueno, continúo con esto. Entonces, el significado del bautismo es muerte y resurrección. ¿Quién muere? El hombre natural, deja de existir ya. El hombre natural deja de existir, ya muere. Y cuando sale del agua, ¿quién nace de nuevo? El hombre espiritual. ¿Quién resucita? El hombre espiritual. No hay ningún Jacinto, ¿no? Jacinto va a las aguas porque ha creído, porque está arrepentido de sus pecados. Pero Jacinto, antes de ir a las aguas, todavía es un hombre natural, todavía es llevado, conducido por su naturaleza pecaminosa. Pero cuando llega al río, se mete en el agua, se sumerge en el agua, está muriendo ahora ese hombre natural. Y cuando sale, ahora nace nuevamente, nace el hombre, un hombre nuevo, un hombre espiritual. Espero que lo esté entendiendo, amén. Sí, va a ser un poquito complicado si no vino la semana pasada, porque la semana pasada hablamos sobre Jesucristo, Nicodemo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que todos nazcan de nuevo, amén. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Eso está en el libro de San Juan. Usted búsquelo en su casa, léalo. San Juan, si no me equivoco, está en el capítulo 3. ¿Amén? Habla ahí de Jesús y Nicodemo. Bueno. ¿Cómo debe de ser el bautismo? Dijimos que la palabra bautismo en el griego, el verbo que se usa es sumergido, sumersión, estar sumergido completamente de pies a cabeza debajo del agua. Es así como tiene que ser el bautismo y el Señor Jesucristo nos dio ese gran ejemplo. Marcos capítulo 1, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo. Marcos 10, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y luego cuando subía del agua, ¿qué le hace saber esto? ¿Qué le quiere decir esto la Biblia cuando dice que Jesús subía del agua? Que estaba debajo del agua, amén. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo, como paloma que descendía sobre Jesucristo. Ahora quiero aclarar aquí, lo dije la semana pasada, porque hay cristianos que, hermanos, hay cristianos que ven una paloma blanca y dicen, ahí está el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Jamás podemos comparar a una paloma, a un ser creado, a un animalito con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y si usted lo hace con el conocimiento, ya, eso es blasfemia. Y la Biblia dice, podrás hablar mal del Padre, podrás ofender al Padre, al Hijo, pero hay de aquel que blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene perdón de Dios. Entonces yo tengo que aclarar esto y enseñarles esto para que usted no lo haga. El Espíritu Santo no es una paloma. Una paloma es un ser creado. El Espíritu Santo nadie lo creó. Él es Dios. Él no tiene principio ni fin. El Espíritu Santo es Dios y eso lo vimos la semana pasada. Amén. Así que por favor, quítese de la mente de que el Espíritu Santo es una paloma blanca. No lo es. El Espíritu, los testigos de Jehová blasfemian contra el Espíritu Santo, porque los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza. Tampoco el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Amén. ¿Por qué dice una paloma? Está hablando no literalmente. Está hablando de una manera figurativa. Amén. No literal, sino, simbólicamente. De la manera como desciende un ave del cielo
Así cuando usted ve una ave descender del cielo, así viene el Espíritu Santo del cielo, viene sobre aquel que está siendo bautizado. La próxima semana vamos a hablar del bautismo del Espíritu. Ahorita no quiero tocar ese tema porque si no, no vamos a confundir. La próxima semana voy a hablar del bautismo del Espíritu. Ahorita estamos hablando del bautismo en agua. Pero, ¿por qué estoy tocando este punto? Porque cuando usted es bautizado en agua, Dios le da un regalo. Dios, para convertirlo a usted y a mí en un hombre espiritual, Dios nos bautiza con su Santo Espíritu. Ahora, la palabra bautizo, voy a darles una entrada, ¿ok? Para lo de la próxima semana. La palabra bautizo, ¿qué significa, dijimos en el griego? A ver, ¿alguien quiere decírmelo con micrófono? ¿Qué significa la palabra bautizo en el griego? Lo acaba de repetir más de 3, 5 veces. Sumergirse. Sumergido, estar sumergido, estar adentro del agua. Bautizo. Ok. Ese es el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu, ¿qué le da de entender? ¿Qué es bautismo del Espíritu? Porque la Biblia habla del bautismo del Espíritu. Estar también sumergido dentro de Dios. Amén. Dentro de Dios. Una vez me dijo alguien, pastor, ¿cómo puede estar Dios adentro de mi corazón si mi corazón es chiquito? O sea que Dios es chiquito. Cuando decimos que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, es que la interpretación es errada. Cuando decimos que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, no lo estamos diciendo literalmente, lo estamos diciendo figurativamente. Quiere decir que ahora el que controla mi vida es el Espíritu Santo por el cual yo he sido bautizado. Yo he sido sumergido en Dios. Sumergido en Dios. Este eres tú y este es Dios. Tú eres bautizado en el Espíritu Santo. Ahora estás dentro de Dios. Y ahora Dios toma el control de tu vida, de tus pensamientos, de tus deseos, de tu voluntad, de tu intelecto. Amén. Eso es un poquito para la próxima semana. Entonces, porque después del bautismo de agua, somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué? Esas respuestas la próxima semana lo vamos a dar. Amén. Entonces, aquí estamos hablando que el bautismo tiene que ser por sumersión. Tiene que ser sumergido. Si a usted lo bautizaron con agua en la cabeza, eso no es válido. Eso se llama aspersión. Y la palabra aspersión, hablando del bautismo, no aparece en la Biblia. Entonces, el bautismo tiene que ser por sumersión, sumergidos en el agua. Jesús subía del agua. Primero fue metido en el agua y después subió del agua cuando estaba saliendo debajo del agua y vino el Espíritu Santo sobre él para ser ahora el Jesucristo, Dios hecho carne, ahora ser, hermano, unirse al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, ahora está el Verbo, el Jesucristo, Dios hecho carne, Dios Espíritu y Dios el Padre en el trono. Amén. Pero los tres, uno solo son. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Así que la forma de ser bautizado es a través del bautismo. Aquí tenemos Mateo 28, 19. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué puse esto? Porque el bautismo tiene que ser no solamente sumergido en el agua, sino tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclaro esto porque por ahí hay un movimiento que dice ser cristiano evangélico que se llaman el movimiento apostólico, donde los apostólicos o unitarios solamente bautizan en el nombre de Jesús. Ellos nomás te bautizan en el nombre de Jesús porque ellos solamente toman un solo versículo. Por eso yo les digo, nunca interpretes la Biblia con un solo versículo, porque vas a caer en herejía, vas a caer en falsas doctrinas. Siempre que quieras interpretar las escrituras, tienes que buscar el contexto, tienes que buscar otros versículos en otros libros de la Biblia que respalden lo que tú estás creyendo, de lo que está diciendo el verso que estás leyendo.
los unitarios, los apostólicos, los que bautizan solamente en el nombre de Jesús, hermanos, ellos solamente se basan en lo que dijo Jesucristo, lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro, y lo acabamos de leer anteriormente, que dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. Ellos nomás se basan en ese verso. Y como leen que Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesús, entonces ellos dicen, el bautismo válido ante Dios es que tiene que ser en el nombre de Jesús, nada más. Eso es falso. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué Pedro dijo en el nombre de Jesús y no dijo en el nombre del Padre y del Espíritu? Porque le estaba predicando a los judíos. Le estaban predicando a los judíos. Y si usted lee unos versículos más anterior, Pedro les estaba diciendo, versículo más anterior, Pedro le estaba diciendo, aquel Cristo que ustedes crucificaron, aquel Cristo que ustedes lo rechazaron, a ese Cristo, al Mesías, al Salvador, a él ustedes lo rechazaron y lo crucificaron. Entonces por eso le dice, ahora es necesario que se arrepientan de lo que hicieron y crean en Jesucristo y se bauticen en el nombre de Jesús, porque los judíos creen en el Padre, en el Elohim, en el Adonai. Ellos creen en Yahweh, en Yahvé, en Jehová. Ellos creen. Los judíos creen en Jehová. Amén. Ellos creen en el Espíritu Santo, pero en Jesucristo no. Y por eso Pedro, como les estaba predicando a los judíos, les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. En pocas palabras, arrepiéntanse de lo que hicieron, de crucificar a Jesús, y acepten a Jesús como su Señor y Salvador y bautícense, no solamente en el nombre del Padre y del Espíritu, sino en el nombre de Cristo Jesús. Esto que leemos aquí en Mateo 28:19 lo dijo Jesús. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, para que sea aceptable ante Dios, aparte de los requisitos, tiene que ser de la manera sumergida en el agua, porque tiene un simbolismo, simboliza muerte y resurrección, y tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Así que si le llega a alguien por ahí que no, que en el nombre de Jesús solamente, pues, hermano, la Biblia dice que si alguien viene con otro evangelio, no lo recibas. Porque aquel que lo recibe, dice, sea anatema, sea maldito. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con esto. Le creemos más aún al Maestro, al Salvador, aquel que vino y dio nos trajo su evangelio y nos dio la vida eterna, y él ordenó que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque se manifiesta Dios a través de esas tres personalidades, pero es un solo Dios. Amén. No es un Dios con tres cabezas, no son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no tienen preguntas es porque usted está entendiendo. Amén. A ver, hermano, tiene una pregunta. A ver, abra su micrófono y háganos la pregunta. No le oímos ahorita. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Dios te bendiga, hermano. Háganos la pregunta. Nosotros, ¿cómo estaríamos considerados? Porque aún no nos bautizamos, somos creyentes, ya recibimos la palabra, pero si Cristo llegara hoy día, no nos iríamos al cielo, ¿verdad? Qué buena pregunta. Y es por eso, así como usted el domingo se casó porque quiere estar bien delante de Dios, porque usted sabe que si el Señor viene, entonces usted se queda, porque el que no está casado y está en unión libre, no es porque yo lo diga, la Biblia lo dice, y usted sabe que la Biblia lo dice. Ningún fornicario puede entrar al reino de los cielos. Entonces usted ahora ya se casó, ya no es fornicario, pero ahora todavía sigue siendo un hombre natural. Entonces es muy importante que usted tome la decisión, si es que cree y si es que está arrepentido de sus pecados, tome la decisión de bautizarse, ¿no? El Señor le da el tiempo a uno. Ahora, alguien por ahí diría,
Pero ¿qué con el ladrón que murió al lado de Jesucristo? Estaba crucificado en la cruz, ¿no? Y aquel que reconoció que Jesús era el Mesías y se arrepintió en ese momento. Y Jesús le prometió el paraíso, porque Jesús le dijo, desde hoy estarás en el paraíso conmigo. Ahora, ¿qué con él? ¿Por qué a él sí le prometió el paraíso si él no se bautizó? La respuesta es muy clara, porque nuestro Dios es un Dios juez justo. Dios no va a hacer justicia basado a la injusticia, ¿no? Entonces Dios sabe, Jesús en ese momento sabía que ese hombre que se estaba arrepintiendo, que estaba reconociendo el reino de Jesucristo, no tenía la oportunidad de bajar de la cruz y bautizarse. No tenía la oportunidad, pero hay de aquellos que la tienen. Hay de aquellos que sí la tienen, pero no toman la decisión. Ahora, yo no puedo juzgar a nadie. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Yo no. Ahora, si Dios ve en tu corazón un verdadero arrepentimiento y una fe genuina, pero no ha habido la oportunidad o el tiempo, porque tu pregunta dice, ¿qué si hoy viene? Bueno, Dios está mirando tu corazón. Dios mira tu corazón y sabe que no ha habido el momento, la oportunidad de realizar ese bautismo, ya sea porque no has recibido todavía la enseñanza, el discipulado, la preparación, ¿no? Y Dios viene en este momento, tú te vas con Él. Tú te vas con Dios porque Dios es justo, porque Dios mira tu corazón y tu pensamiento. Dios conoce tus intenciones, las mías también. Dios no puede ser burlado. Pero si tú tienes el tiempo y tienes la oportunidad de bautizarte y no lo haces, pues, y viene el Señor, pues te quedas. Se queda uno, porque ha tenido la oportunidad y como Dios mira el corazón de uno y sabe que en tu corazón no está el deseo de ir a las aguas a bautizarse, entonces el Señor pues no te lleva con Él. No te lleva con Él, ¿no? Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Entonces, mientras haya oportunidad de hacerlo y tengan las oportunidades de poder hacerlo, háganlo, si es que cumplen los dos requisitos esenciales para bautizarse. Ahora, tal vez muchos digan, pero pastor, ¿cómo hago? ¿Tengo que llamar a un pastor que esté aquí cerca donde yo vivo? ¿O usted va a venir aquí a Perú a bautizarnos? El que bautiza no es el pastor. El que bautiza es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Y si no se puede por X razones o por las circunstancias que estamos pasando hoy en día, pero como dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide? Bueno, bautízate si es que crees y estás arrepentido. Hágalo. Hágalo de todo corazón y Dios va a mirar ese acto. Lo que Dios mira es tu fe. Tu fe es lo que Dios ve. Y la fe no es pasiva, es activa, es con una acción. Entonces, si tú dices, bueno, yo voy a ver la forma que lleno un bidón de agua donde pueda meterme y ahí me meto y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿no? Y tengo las facilidades de hacerlo, lo hago. Y Dios va a mirar eso y Dios te va a bautizar con tu Santo Espíritu. Porque ese es el propósito, hermano Ismael y todos los que me están oyendo. El bautismo es un paso de obediencia, es una acción de fe, es un acto de arrepentimiento, ¿ok? El bautismo en agua. Si usted cumple eso, si usted lo hace de esa forma, como lo estamos enseñando hoy en día, esa obediencia, ese acto de fe, ese paso de obediencia, ese acto de fe y esa actitud de una persona arrepentida, va a tocar el corazón de Dios. Que hemos leído anteriormente, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tu acción va a agradarle a Dios, que Dios va a darte la mejor bendición que un ser humano pueda recibir, que es el bautismo del Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Pero para que Dios te bendiga, tenemos que nosotros demostrar con una acción nuestra fe, nuestro arrepentimiento. Amén. Hermano Ismael, ¿entendió? ¿Sí me oyó? Sí. Bueno, mientras los que no están bautizados vean las posibilidades, pídanle a Dios, vean las posibilidades que puedan hacerlo. Como yo lo dije una vez, tal vez alguien dijo, pastor, se enloqueció que está. Y dije, si es posible, si tienen una tina en su baño, llénanlo de agua, bautícense para que reciban el bautismo del Espíritu Santo.
Porque terminando esta cuarentena, le voy a decir algo, terminando esta cuarentena y ya uno puede salir al mundo nuevamente, agárrate porque van a venir tentaciones. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados? No, hermanos, los va a querer zarandear. Ah, con que crees en Cristo. Ah, con que te casaste, Ismael, y ante la iglesia de Cristo. Y va a querer ponerte tropiezo. Y tú con tus fuerzas no lo vas a poder vencer. Necesitas del poder del Espíritu Santo para que podamos resistir las tentaciones que se nos vienen. Amén. Mire, si no, les voy a mostrar con la Biblia. Ya lo mostré la semana pasada, pero para los que están aquí nuevos, amén. Mire, búsqueme a alguien San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. El que lo encontró me dice amén, prende un micrófono y lo lee. San Marcos, capítulo 1. Ahorita le voy a dar el versículo para que no lean todo el capítulo 1. San Marcos 1. A ver. El que lo encontró, prenda su micrófono y dígame, aquí lo tengo, San Marcos 1. No, está en el verso. Vamos a aprender algo aquí, miren. La semana pasada lo dije también, pero como hay nuevos, pues vamos a ver aquí, miren. Vimos que Jesús, a ver, ¿quién lo encontró? San Marcos 1, capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer el 11. Fíjese, el 10 habla sobre el bautismo de Jesús. Vamos a empezar desde el 10. A ver, ¿quién lee el 10? Yo, tío. Ok, mijo, lee el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que decidía sobre él. Amén. El Espíritu descendiendo sobre Jesús. Jesús se bautiza en agua y viene el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, versículo 11. ¿Quién lee el versículo 11? Yo, tío, no. Tú de nuevo, a ver, Esdras, es el Esdras, no es la voz del Esdras, amén. Ok, Esdras, léelo, 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, en el bautismo en agua no solamente Dios nos bautiza con su Santo Espíritu, sino recibimos la paternidad de nuestro Padre Celestial. Ahí venimos a ser hijos de Dios. Eso está claro, amén. Versículo 12. A ver, versículo 12, ¿quién lo lee? Tío. Ok, léalo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Amén. Y luego el Espíritu lo impulsó a Jesucristo al desierto, a ayunar 40 días, 40 noches. El Espíritu Santo. Amén. De la misma manera, cuando usted sea bautizado por el Espíritu, después de haber sido bautizado en agua, el Espíritu le va a decir, ahora quiero que prediques mi palabra. Ahora quiero que vayas a ayunar. Ahora quiero que te congregues. Ahora quiero que vayas y sirvas en la iglesia. El Espíritu Santo. Sin el Espíritu no podemos hacer nada. Yo, sin el Espíritu Santo, no puedo estar aquí enseñando. Necesito de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo impulsa a Jesucristo al desierto. Versículo 13. ¿Quién lo lee? Versículo 13. Tío, yo Amén. lo puedo leer, pero en inglés. En inglés. Ok, léelo en inglés que aquí yo lo voy a traducir. And he was there in the wilderness 40 days tempted of Satan, and was with the wild beast, and now the angels ministered unto him. Amén. Amén. Ok. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches. Y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Viene la tentación, hermanos. Viene la tentación. El tentador no se queda con los brazos cruzados. Va a venir a tentarnos a todos nosotros. A todos. Ahorita les explico por qué. Y por qué Dios permite que nos tiente Satanás. Jesucristo recibe
El bautismo del Espíritu. Déjenme esto poner aquí. Quiero ahí poner la cámara. Jesucristo recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando es bautizado en agua. Y el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. Y lo lleva al desierto para que ahora ayune 40 días. ¿Y qué dice la Biblia en el verso 13? En el verso 13 dice que y Satanás, el tentador, estaba ahí para tentarlo. Y lo tienta. Pero dice aquí, en el verso 13, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles. ¿Las fieras quiénes son? Son los demonios. Dice, y los ángeles le servían a Jesús. Jesús pudo soportar, resistir la tentación. Cuando tú estás bautizado por el Espíritu Santo, hermanos, que no están bautizados ahorita, cuando estén bautizados por el Espíritu Santo, va a venir la tentación y el Espíritu Santo los va a ayudar a soportar la tentación. Ahora, y si usted tropieza porque no soportó la tentación, pero ya está bautizado en agua y ya está bautizado en el Espíritu Santo lo va a levantar del suelo. ¿Alguien puede decir amén? El Espíritu Santo lo va a levantar del suelo, te va a decir, levántate, tropezaste, caíste, cometiste un error, caíste en la tentación, pero aquí estoy yo para levantarte, levántate, levántate, sigamos en este camino, sigamos avanzando. Pero si no estás bautizado en el Espíritu Santo, te revuelca el mundo y nuevamente estás sumergido y metido en el mundo y controlado por este mundo o por el que gobierna este mundo, que es Satanás. Entonces necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo para poder soportar las tentaciones, para poder resistir, para poder hacer la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver la próxima semana sobre el bautismo del Espíritu. Ya hablamos del bautismo en agua, ahora vemos lo que es el bautismo del Espíritu. ¿Cuál es el resultado del bautismo en agua? Que somos bautizados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para dar por terminado. Ha sido un gusto haber tenido 1 hora y media con ustedes, pero quiero por partes ir hablando y enseñando porque no quiero todo en un solo día, porque si no, no vamos a entender ni a aprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al bautismo en agua? Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes que no se han bautizado están ya viendo las formas y las maneras de hacerlo porque anhelan y desean el bautismo del Espíritu y porque verdaderamente ya creen en Jesucristo y están arrepentidos de sus pecados? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes están ya viendo las formas y maneras de bautizarse? No esperen dar mucho tiempo. No esperen. Hay formas, hay maneras. Mire, el apóstol Pablo iba a una ciudad y encontraba ahí familias, les predicaba, y él mismo dice, la Biblia dice que el apóstol Pablo mismo ahí, en unas tinas, los metía y se bautizaba la gente que creía, se bautizaban, y eran bautizados por el Espíritu Santo en el momento. Entonces, usted no necesita que tiene que ir a un río. Ahora, por favor, no crea que si usted se va, porque yo oí una vez esto de un lastimosamente hasta pastor, porque hoy día a veces se levantan muchos y con todo respeto, con toda humildad lo digo, a veces se levanta gente a pastorear y no están ni preparados. Porque, por ejemplo, yo un día estaba limpiando la iglesia donde yo pastoreaba antes, un lugar por ahí por San José, que teníamos un local, y siempre llegaba temprano y la limpiaba, la arreglaba para el servicio. Y me llega un pastor hispano y se para en la puerta y me dice, ¿cómo está? Dios le bendiga. Le digo, Dios le bendiga, mucho gusto. Y me dice, ¿y el pastor? Soy yo. ¿Oh, usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Y me dice, oiga, ¿usted ha ido a Israel? No, le digo, no he ido, no he tenido el privilegio de ir a Israel. Me gustaría, pero no puedo ahorita, me dice. Y me dice, ¿usted sabe que si usted no ha ido a Israel, usted no es salvo? Caray, dije yo, ¿y de dónde sacó eso? ¿No? Le dije, ¿dónde sacó? Y ya me fregué, le digo, yo soy indocumentado, no tengo papeles, no soy residente ni ciudadano, o sea, ya estoy frito, ¿para qué voy a seguir a Jesús?
Y me dice, la Biblia dice así, pero ¿dónde está? Enséñame en la Biblia, ¿dónde dice que tengo que ir a Israel para ser salvo? No, pero la Biblia dice que tenemos que ir a Israel para ser salvo, porque Israel es la capital, me dijo, es el corazón de Dios. Me sacó unas cosas que yo dije, Dios santo. Y es pastor de una iglesia. Pero el hombrecito, pues, después me salió con que vendía, ¿cómo le llaman estos? No, estos viajes cruceros, viajes que lleva gente a Israel, ¿no? Su negocio, ¿no? Y hay que tener cuidado. Si no está uno preparado, pues cae rápido en ese engaño, ¿no? Pero cuando uno está preparado y estudia la palabra de Dios, pues no va a ser engañado por nadie. Ahora, hay unos que he oído que dicen que hay que bautizarse en ríos donde corre agua, porque si no, los pecados ahí quedan en esa agua. Santo Dios. Digo yo, los pecados no son físicos para que se queden en un lugar físico. Una vez en la iglesia donde yo pastoreo, Dios estaba un tiempo haciendo liberación. Llegaba gente y la gente era liberada de una manera que uno se sorprendía cómo Dios estaba liberando. Y llegaba la gente y la gente vomitaba, hermanos, literalmente vomitaba. Los ujieres tenían que venir con bolsas plásticas porque vomitaban cuando uno oraban por ellos, vomitaban. Y una hermana de la iglesia me llama por teléfono al día siguiente después de haber tenido una vigilia y hubo unas personas que llegaron y vomitaron en bolsas plásticas. El Señor las estaba liberando. Dios libera de muchas formas, muchas maneras como Él quiere. Y la hermana me llama y me dice, pastor, me dice, le quiero decir algo, lo que Dios me ha dicho en esta mañana en sueño. Dice que donde cayó un poco de vómito ahí en la carpeta, en la alfombra de la iglesia, necesitamos tirar agua y jabón y limpiar varias veces y orar y esa agua tirarla de espalda hacia la basura, hacia el tambo de basura que está afuera. Le llamé la atención a la hermana y le exhorté, porque ese es el problema a veces de que caemos en los superficiosos. Nos convertimos en gente superficiosas y decimos que Dios nos está hablando y no es Dios el que nos está hablando. Los demonios son espíritus y como son espíritus, no se ven. Si Dios te da el don para mirarlos, es porque estás preparado para verlos. Pero mientras no te dé el don para verlos, no los puedes ver. Los demonios no buscan un mueble, un piso, algo. Los demonios buscan un cuerpo, un alma que controlar. Buscan un cuerpo. Por eso cuando Jesús liberó al endemoniado de Gadara, ¿no? De Gadara creo que es, sí. Bueno, discúlpenme mi trabalengua, pero fíjese, dice que esos demonios, ¿a dónde fueron? A los cuerpos de unos puercos, unos chanchos, unos cochinos, unos marranos, ¿no? Entonces los demonios buscan eso. Si usted se va a meter a una tina, a un tanque de agua, a una piscina, no se preocupe, que los pecados ahí no van a quedar. Los pecados no es algo físico. Los pecados son ofensas que hemos cometido nosotros delante de Dios y Dios las perdona. Dios las perdona cuando vamos a las aguas arrepentidos. Amén. Vamos a las aguas arrepentidos, Dios las perdona y perdona todos nuestros pecados, aún las que vayamos a cometer más adelante. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar ahí a cada día ir alejándonos de esos pecados o esas malas vidas, malos vicios, malos costumbres por la ayuda del Espíritu Santo. Así que si usted se ha arrepentido de todo corazón y cree en el Señor Jesucristo, bien puede hacerlo, hágalo, hermano, hermana, como nuestro hermano Ismael se casó ante la internet, no esperó, bautícense. Si quieren hacerlo, hablen conmigo, nos preparamos, ustedes sus casas, porque no se puede salir,
¿no? Ustedes sus casas ahí, vean la forma, las maneras de poder sumergirse, ya sea un bote, un tanque de agua, qué sé yo. Si puede, si tiene las posibilidades. Si no las tiene, bueno, tiene que esperar. Tiene que esperar. Si las tiene, hágalo para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Porque, repito, lo va a necesitar. Ahora, con esto termino. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Por qué cree usted que Dios permite que nos venga la tentación? Para probar la fe, hermano. Para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más dice algo? La fortaleza. Mire, Dios busca, dice la palabra de Dios, que Dios no se complace en los sacrificios, sino ¿en qué? En las obediencias. Cuando habla de obediencia, ahí también implica fidelidad, implica integridad. Si no existiera tentación, no existiera integridad, ni obediencia, ni fidelidad. Es necesario que exista la tentación para que podamos nosotros demostrar nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios y nuestra obediencia a Dios. Amén. Entonces, la tentación tiene un propósito. Por eso Jesús le dijo al diablo en el desierto cuando estaba siendo tentado. Jesús le dijo, cuando el diablo le dijo a Jesucristo, sírveme y te doy todas las riquezas de este mundo. Jesús le dijo, solo a tu Dios servirás. Aún el diablo cumple la voluntad y los propósitos de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él cuando nos tienta, nosotros podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestra integridad a Dios y nuestra obediencia a Dios. Repito, si no existiera la tentación, no existiera tampoco la integridad, ni la fidelidad, ni la obediencia. Por eso es necesario que haya tentación y por eso es necesario que todos nosotros, usted, yo, todos nosotros, aunque tengamos años en el Evangelio, somos tentados todos los días. Somos tentados. Y cuando somos tentados, podemos nosotros demostrar nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra integridad a nuestro Dios. Amén. Entonces la tentación está por eso, con ese propósito. Ahí somos probados, como dijo el hermano que respondió ahí, probada nuestra fe. ¿Y qué es fe? Obediencia. Obediencia. El mundo dice, yo creo en Dios y no le obedece. Esa fe está muerta. Una fe sin obras, dijo Santiago, ¿está qué? Está muerta. La fe no es pasiva, es activa. Tiene que ver una acción. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a despedirnos. Ya se fueron algunos. Ya dijo el pastor habla mucho. Nos vamos, se fueron. Nos hemos quedado 10. ¿De cuántos que éramos? 12, ¿no? Se han ido 2. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Voy a pedir ahí, a ver, vamos a pedir, a ver quién. A ver. Está Jesús. Mi papá tiene hasta el micrófono encendido. Está listo. Voy a pedirle a mi papá que ore y nos despida. Amén. Y los esperamos el miércoles a las 7 para la oración. Amén. Amén. Ahí está. Alejandro Arica tiene el micrófono encendido. Pa, ¿me escucha? ¿Puede respondernos? A ver. Yo lo veo aquí que tiene el micrófono encendido. Es la única que tiene encendido. Sí. Si no, a ver, vamos a buscar a ver a quién. A ver, ya me gustaría que poco a poco vayan participando.
Yo creo que ya agarró el micrófono. Aló, ¿me escucha? Papá, ¿me escucha? O a lo mejor... Lucho, mi papá tiene micrófono. Aquí aparece que tiene micrófono, está encendido. Pero, ¿tiene micrófono? Hermanos, mañana es mi cumpleaños. Oren por mí para que mi esposa, la almuerzo que va a hacerme salga todo bien. Amén. Todo sale en YouTube. Hermano, no sé si mi papá tiene el micrófono porque yo tengo su teléfono. Oh, con razón. No tiene micrófono. Ok, mi hermano, está bien. Entonces, Yo tengo el teléfono. usted tiene el teléfono de él. Amén. Bueno, vamos a pedirle a mi hermanito ahí, Ismael. Hermano Ismael, ¿podría orar para despedirnos, hermano? Amén, Ahí, hermano. adelante, mi hermano, que lo escuchamos. Oh Dios poderoso, Señor, en nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por haber recibido esta palabra, aprender cada día de ti, de tus palabras, Señor. Hoy dispongo de mi corazón bautizarme lo más pronto, Padre Santo. Amén. Porque no hay excusas, todo es posible, Señor. Hoy, a pesar de esta pandemia que estamos pasando, todo lo podemos, con inteligencia todo podemos y podemos ser bautizados, Señor. Te pido y te doy gracias, Señor, por este hermoso día, por esa enseñanza, esa prédica. Bendice a todos los hermanos, dale más sabiduría, Señor. Amén. Sí, Dios Señor. poderoso, la gloria y la honra para ti, Padre Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Lo demás, hay varios que no están bautizados. Si quieren hacerlo, hablemos ya, el hermano va a ver la forma, hermano Ismael, vea la forma, manera, cómo poder bautizarse. Cuéntenos. Hay piscinas portátiles, hermano. Hay piscinas portátiles grandes. Hay piscinas, fíjese. Portátiles. Fíjense, vean las formas de poder hacerlos, hermano, háganlo. Eso es lo mejor que pueden hacerlo. Amén. El día y la hora de nuestra reunión con Cristo, nadie lo sabe. Si usted puede hacerlo, puede conseguir esas piscinas portables para poder bautizarse. Háganlo, hablan conmigo. Si quieren que esté presente ahí vía internet, lo hacemos. Hermano, bautícense, porque es muy importante para ustedes. Muy importante. Viene pronto, hermano. ¿Hermano? Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto, hermano. Eso es cierto. O sea, aquí, mire, si supiéramos el día, le diría, espérense, todavía hay tiempo. Espérense que yo llegue a Perú, organizamos un bonito camping por ahí en un río y se bautizan. Pero, hermano, el día y la hora no lo sabemos. No lo sabemos. Y pues no caigamos en el error de ser sorprendidos por el Señor. Amén. Usted, si tiene los medios y las formas de hacerlo, hágalo, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Amén. En cualquier momento. Amén, hermanos. Ya lo demás, la reunión, la fiesta, el party, la comida, eso lo dejamos si hay una oportunidad, lo dejamos aquí cuando lleguemos, si Dios nos permite ir. Sí, todavía estamos pues aquí. Ya, no, allá arriba en el cielo. Ya, si no, allá le espera una cena maravillosa, hermano. Una fiesta. Apocalipsis lo llama la cena del Cordero, las bodas del Cordero. Amén. Allá nos espera, hermano. Mientras tanto, todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo, háganlo. Si cumplen los dos requisitos, fe y arrepentimiento. Eso es todo. Eso es todo lo que el Señor pide para que su bautismo sea válido ante los ojos de Dios y Dios lo bautice con su Santo Espíritu. Amén, amén, hermano. Nos vamos, allí nos hacen saber y el miércoles los esperamos en la oración. Que Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Chao. Tengan una buena noche. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos allá, Perú, Florida y aquí en California también. Amén. Bye. Bendiciones, mis hermanos. Los queremos mucho. Adelante. Chao.